Continuamos aquí en Tener Contigo, su matinal que los bendice y los informa. Y en este nuevo bloque vamos a tener a Jimena Prado, profesora de Historia, porque vamos a hablar sobre la historia del avivamiento pentecostal en Chile, a raíz de los focos de avivamiento en Estados Unidos que hemos podido ver por la televisión y las redes sociales. Nos vamos a introducir en lo que fue la historia pentecostal de nuestro país. Así que, Jimena, buenos días. Dios te bendiga. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación y aquí estamos para compartir un poquito de historia. Exacto, siempre es bueno conocer la historia de los pueblos y cómo no conocer la historia del pueblo pentecostal. Así que estaremos con esta conversación junto a Jimena Prado, profesora de Historia aquí en TNE Contigo. Fran. Hola Jime, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro matinal TNE Contigo, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, pero aquí estamos viva aún y ya empezó el año, como que en marzo empieza el año de verdad. Empezó el año con todo y me imagino que tú full clases ahí con los niños y seguramente también con tu familia. Oye, queremos un poco, bueno, ya se lleva un mes de avivamiento en Asbury, en Estados Unidos, pero queremos introducirnos a la historia del avivamiento en Chile, donde también han ocurrido algunas situaciones de bendición en algunas iglesias, en algunos sectores. Cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia y cómo se ha ido desarrollando o en qué han quedado estos tipos de avivamientos. Bueno, en principio hay que partir por qué entendemos por avivamiento. Yo soy del lado como... por obviamente mi formación, de tomar nota, ¿no es cierto?, analizar, revisar fuentes, ¿no es cierto?, y entender que desde esta mirada como más histórica, un avivamiento uno no puede decir inmediatamente esto es, porque en el fondo hay un proceso en lo inmediato, en lo factual, que se ven manifestaciones, se ven conversiones, se ve también un interés a una escala mucho mayor de lo habitual, y también tiene una segunda parte, que es como el efecto de esto. Entonces ahí, desde esta mirada como más histórica y un poquito tomando un pie atrás, uno puede decir, esto fue un avivamiento. Ahora les cuento un dato interesante, súper entretenido. Dale nomás. Aquí yo estoy en este momento en la casa de mis papás, acá en Valparaíso. No estoy en mi casa, yo vivo en el Cerro Barón. En el centro. En el plan, en el centro de la historia. Exacto. De hecho, sí, porque mis papás viven acá en calle Simón Bolívar, que es precisamente el lugar donde empiezan estos hechos. Simón Bolívar es una calle que aquí en Valparaíso todo es como chiquitito, pero estoy básicamente a 2,5 cuadras del lugar donde ocurre entonces este despertar, que fue el lugar de origen y después va a tener otras sedes porque ahí entre medio pasan cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero estoy muy cerca de la iglesia metodista de Valparaíso, cuyo templo ha sido reconstruido por causa de terremotos. Esas cosas tienen una arquitectura bien interesante, muy moderna, y precisamente en esta congregación metodista empiezan a llegar noticias de hechos que ahora se le llama avivamiento, que está ocurriendo en India. Ya los hermanos, incluido el pastor Huber, que es un pastor que llega trasladado desde Iquique a Valparaíso. Exacto. Estaban muy inquietos, ¿no es cierto?, por saber, por conocer, y se dan cuenta que en otros lugares del mundo, en particular en India, con Pandita Ramadai, algo está sucediendo. Y empiezan entonces a estudiar el libro de los hechos, dicen, ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Oye, y otro dato contextual súper interesante, que el año anterior, en 1906, había ocurrido un gran terremoto con incendios, pero quedó Valparaíso destruido. Entonces también había más sensibilidad en las personas y ellos se enteran, dicen, oye, pero ¿por qué ellos pueden tener esto y nosotros no? De hecho, están estudiando Hechos 2 y un hermano le pregunta al pastor Huber, y ahí como que le hizo clic, ¿qué impide que nosotros vivamos estas cosas, ¿no es cierto? Como, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia acaso el Espíritu Santo se apagó entre la iglesia primitiva y nosotros? Y yo podría agregar, se apagó entre la Reforma y nosotros, y ahí empieza como toda esta búsqueda espiritual, muchas reuniones de oración, harta predicación, y empiezan entonces a suceder estas cosas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, a los que les gusta la historia y a los que les gusta estudiar la historia, valga la redundancia, del pentecostalismo, del avivamiento pentecostal en 1900
9. Es muy conmovedor ese hecho cuando la congregación que tenía el pastor Hoover empieza a saber de estos avivamientos, empieza a estudiar la palabra, y no sé si fue en un culto de oración, si fue en un culto dominical, que un joven, no sé si fue un joven o una señorita, que le pregunta a Mr. Hoover y le dice, bueno, si lo que pasó en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y lo que está pasando en el mundo ha pasado, ¿por qué? ¿Qué impide que pase a cabo? Y parece que Mr. Hoover le dice, nada impide, y ahí empieza un proceso bonito en la iglesia, un momento bonito. Exactamente, bueno, la inquietud viene hace rato, eso también uno aprende estudiando la historia, que no hay nada así como que sea tan instantáneo, ellos venían desde 1907 con estas inquietudes, sabiendo las noticias, y hasta donde yo sé, y consulté ahí a un hermano que sabe mucho más, y entiendo que fue un hermano en el contexto de estas reuniones de estudio bíblico que estaban teniendo, pero probablemente pueden haber sido muchas más personas, solo que este hermano es como que ya le hace la pregunta clave en el momento clave y dicen, bueno, entonces no impide nada, pues si Dios el mismo hoy, ayer y siempre. Exacto. Y ya estaba en el fondo preparada la tierra, digamos, usando conceptos bíblicos para esto. Entonces ahí empieza todo este mover espiritual y es súper interesante también cuando uno lo vincula con el contexto de Chile. Estamos hablando de un Chile del principio del siglo XX que es bien distinto al actual. Quizás en cierta crisis social, por cuestionamiento, sí, pero estamos también en todo lo que se llama la cuestión social, que en el fondo, con las ganancias del salitre, hubo familias que se enriquecieron mucho, pero lamentablemente las condiciones para un gran grueso de la población, una gran cantidad de la población, no mejoraban en nada y estaban males como la cólera, el tifus, acá mismo en Valparaíso, luego el terremoto, una gran epidemia de viruela, se moría la gente, una cantidad de alcoholismo, violencia. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? El protestantismo, nuestra fe bíblica, ¿no es cierto?, parecía que no había llegado a las capas inferiores de la sociedad y se había quedado ahí en esos templos bonitos, porque también la Constitución no dejaba mucho, Trumbull trabajó mucho por ello, entonces faltaba algo que moviera y que motivara a estos otros sectores que sí querían saber de Cristo, sí necesitaban urgente también un cambio del corazón que se expresara en sus vidas, y esto fue como el momento clave. Entonces ahí uno entiende también por qué fue tan potente los cambios y todos probablemente nosotros conocemos a algún abuelito, algún hermano que cuenta, no, mi abuelo era alcohólico, terrible, maltrataba a toda su familia, pero empezó a ir a la iglesia y su vida cambió. Yo creo que aquí todos levantamos la mano y conocemos o a un familiar o a un amigo que te cuenta eso, porque eso es lo que ocurrió, de verdad que estas reuniones de oración no se quedaban solo en eso, sino que iban, daban testimonio y, bueno, después organizan las conferencias y todos unos debates teológicos en esto, pero lo que sabemos, y haciendo como un resumen muy en síntesis, es que empieza a llegar gran cantidad de personas y hay otras historias que, por ejemplo, me contaba un amigo investigador que hay una crónica que dice que andaban dos ladrones ahí merodeando en la iglesia y como que a uno le llamó la atención y quiso entrar, porque también para robar y ahí sacar las billeteras, sí. Y la cosa es que uno de ellos quedó tan enganchado que se quedó en el culto y el otro se enojó, y yo, pero vinimos a robar, ¿qué te pasó? Y dije, no, yo me arrepiento ahora de mis pecados, me quedo, y el otro se enojó y se fue. Así esas cosas pasaban, entre muchas otras cosas. Jimena, y en ese contexto te queríamos hacer una pregunta bien concreta. ¿A qué se le llama el avivamiento pentecostal? El avivamiento pentecostal se le llama a este proceso que comienza, como ustedes decían, en 1909, oficialmente, digamos, porque uno puede rastrear desde 1906 a esta nueva forma de esta facción de la Iglesia Metodista, en el cual incorporan estas manifestaciones del Espíritu Santo, que ellos atribuyen al Espíritu Santo como el hablar en lenguas, estas danzas mucho más expresivas, también esta gran llegada, masiva llegada de personas a sus iglesias. Y ahí entonces se habla por eso se le pone el nombre de pentecostal, porque estaban en esta iglesia metodista, que ojo que eso también, la iglesia metodista fue otro avivamiento muy interesante, pero eso también uno lo ve harto en la historia, como que pareciera que se van enfriando, de ahí viene también este concepto de avivar, y por eso se le pone este apellido de pentecostal, porque se volvería
a esta forma de Hechos 2 de hablar en lenguas, de gran cantidad de personas, y otras manifestaciones que ellos atribuyeron al Espíritu Santo, como las danzas, como la expresividad, porque los metodistas, como su nombre lo dice, son metódicos. Entonces parecía que otras formas de expresar la fe se habían olvidado un poquito o guardado por lo menos en el congelador. Estamos con Jimena Prado, profesora de Historia aquí en TN Contigo, hablando sobre el avivamiento pentecostal en Chile, la historia de él, las consecuencias, las secuencias también. ¿Qué características tenía esta iglesia del 1900? Porque siempre las iglesias se caracterizan por algo, o porque son muy buenas para